Relato 1. La venganza del bosque oscuro. En un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, existía una leyenda sobre un antiguo guardabosques llamado Arnoldo. Se decía que Arnoldo había sido un hombre justo y protector de la naturaleza, pero su vida terminó trágicamente cuando un grupo de leñadores ambiciosos entró al bosque y lo asesinaron para explotar sus recursos sin restricciones. Desde entonces, el bosque se volvió oscuro y siniestro, y una maldición cayó sobre aquellos que osaran adentrarse en sus profundidades. Un día, un grupo de excursionistas, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, decidió explorar el bosque. Entre risas y cámaras, se adentraron en la espesura. Al principio, todo parecía normal, pero pronto notaron que el ambiente se volvía opresivo y el aire se llenaba de un hedor a podrido. Los árboles parecían moverse y susurrar, como si tuvieran vida propia. Al caer la noche, el grupo decidió acampar cerca de un arroyo. Mientras preparaban la cena, escucharon un llanto lejano, como el de un niño perdido. Uno de los excursionistas, Marta, decidió investigar. Siguiendo el sonido, se adentró más en el bosque, hasta que encontró a un niño de aspecto espectral, con lágrimas de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, el niño la tomó de la mano y la arrastró hacia la oscuridad. Los demás, preocupados por su ausencia, comenzaron a buscarla. De repente, uno de ellos, Javier, encontró una cabaña abandonada y decidió entrar. En su interior, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y dibujos de sacrificios. En el centro de la habitación, una figura espectral apareció. Era Arnoldo, con los ojos llenos de odio. «Este bosque es mío», susurró con una voz gélida. Aterrorizado, Javier intentó escapar, pero las raíces de los árboles rompieron el suelo y lo atraparon. Los otros excursionistas escucharon sus gritos y corrieron hacia la cabaña, solo para encontrarla vacía y llena de hojas secas. Desesperados, intentaron huir del bosque, pero el camino de regreso había desaparecido. Las sombras se alargaban y las criaturas nocturnas los acechaban. Finalmente, solo quedó uno de ellos, Ana, que logró encontrar un camino hacia el pueblo al amanecer. Pero su cabello se había vuelto blanco y su mirada perdida. Nadie creyó su historia, excepto los ancianos del pueblo, que sabían que el espíritu de Arnoldo había cobrado su venganza una vez más. Desde entonces, nadie volvió a adentrarse en el bosque oscuro, y las leyendas sobre el guardabosques vengativo se contaban en susurros al anochecer. Relato 2. La maldición del espejo del abismo. En una lujosa mansión victoriana, abandonada desde hacía décadas, se encontraba un espejo antiguo conocido como el espejo del abismo. La leyenda decía que el espejo había sido creado por un mago oscuro y que atrapaba las almas de quienes osaban mirarse en él. Muchos habían intentado destruirlo, pero siempre fracasaban, y el espejo regresaba a la mansión, esperando a su próxima víctima. Una joven historiadora, Clara, apasionada por los mitos y las leyendas, decidió investigar la historia del espejo. Consiguió autorización para entrar en la mansión y, con su equipo de investigación, comenzó a explorar las habitaciones polvorientas. Al llegar al salón principal, encontró el espejo cubierto por una tela negra. A pesar de las advertencias, Clara no pudo resistir la tentación de descubrirlo. Al destapar el espejo, notó que su reflejo parecía más oscuro y distorsionado. Ignorando el mal presentimiento, comenzó a tomar notas y fotografías. De repente, el reflejo cobró vida propia, y una versión oscura de ella misma comenzó a moverse independientemente. Horrorizada, Clara intentó alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo. El reflejo sonrió maliciosamente y, de un golpe, la arrastró al interior del espejo. Clara se encontró en un mundo oscuro y retorcido, un laberinto de sombras y susurros. Las paredes parecían hechas de carne y los gritos de las almas atrapadas resonaban en el aire. Desesperada, intentó encontrar una salida, pero cada paso que daba la llevaba más profunda en el abismo. Mientras tanto, en el mundo real, sus colegas comenzaron a notar su ausencia. Al entrar en el salón, encontraron el espejo destapado y, en su superficie, la imagen de Clara golpeando el vidrio y gritando en silencio. Intentaron romper el espejo, pero este se regeneraba instantáneamente. Uno de ellos, Daniel, decidió tocar el espejo, y al hacerlo, fue absorbido también. Dentro del espejo, Daniel encontró a Clara y juntos intentaron escapar del laberinto. Descubrieron que el mago oscuro había atrapado su propia alma en el espejo y que solo destruyendo su esencia podrían liberarse. Tras enfrentarse a criaturas monstruosas y superar trampas mortales, llegaron al corazón del laberinto, donde encontraron al mago encadenado a un trono de sombras. Con determinación, Clara y Daniel destruyeron el trono y liberaron a las almas atrapadas, incluida la del mago, que se desvaneció en un suspiro de alivio. Al hacerlo, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Ambos fueron expulsados al mundo real.
La mansión se derrumbó poco después, enterrando los restos del espejo. Clara y Daniel compartieron su historia, pero pocos les creyeron. Sin embargo, la advertencia quedó clara: nunca subestimes el poder de los objetos malditos, pues su venganza puede ser eterna. Relato 3. El Hospital de las Almas Perdidas. En las afueras de una gran ciudad, se encontraba un hospital psiquiátrico abandonado, conocido como el Hospital de las Almas Perdidas. Durante su funcionamiento, se rumoraba que los pacientes eran sometidos a experimentos inhumanos por parte del Dr. Morales, un médico obsesionado con la mente humana. Tras un incendio misterioso, el hospital fue clausurado y el Dr. Morales desapareció sin dejar rastro. Años después, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar el hospital, atraídos por los rumores de actividad sobrenatural. Al caer la noche, ingresaron al edificio con cámaras y equipos de grabación. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las habitaciones llenas de escombros, pero la atmósfera era opresiva y cargada de energía negativa. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar susurros y gritos lejanos. Las puertas se cerraban solas y las sombras parecían moverse. Uno de los investigadores, Laura, sintió una presencia detrás de ella y, al voltear, vio a un paciente con una bata blanca y el rostro desfigurado. El paciente la miró con ojos vacíos y, antes de desaparecer, susurró: «Ayúdanos». El grupo decidió dividirse para cubrir más terreno. Laura y su compañero, Miguel, encontraron el antiguo despacho del Dr. Morales. Al revisar los archivos, descubrieron que el médico había realizado rituales oscuros para intentar transferir su conciencia a otro cuerpo y alcanzar la inmortalidad. El último registro mencionaba un ritual fallido y la desaparición del médico. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un frío intenso inundó la habitación. Una figura espectral apareció. Era el Dr. Morales, con una sonrisa siniestra. «No deberían estar aquí», dijo con una voz que resonaba en sus mentes. Las puertas se cerraron y el aire se volvió irrespirable. Mientras tanto, los otros investigadores enfrentaban sus propios horrores. En el ala de los pacientes, las camas se movían solas y las voces de los pacientes resonaban en los pasillos. Uno de ellos, Carlos, fue arrastrado por una fuerza invisible y desapareció en la oscuridad. Laura y Miguel intentaron escapar, pero el Dr. Morales los perseguía, manipulando las sombras y distorsionando la realidad. En su huida, encontraron una sala de rituales oculta en el sótano, donde los restos carbonizados de pacientes yacían en el suelo. En el centro, un libro antiguo describía cómo romper la maldición del hospital. Con determinación, Laura comenzó a leer el libro en voz alta, mientras Miguel intentaba contener al espectro del Dr. Morales. Las almas atrapadas comenzaron a aparecer, rodeando al médico y debilitándolo. Con un último esfuerzo, Laura completó el ritual y el Dr. Morales fue arrastrado al abismo por las almas de sus víctimas. El hospital comenzó a derrumbarse y, con dificultad, lograron escapar. A la mañana siguiente, solo quedaron ruinas y un silencio sepulcral. Los investigadores compartieron su historia, pero pocos les creyeron. Sin embargo, el hospital nunca fue olvidado y las leyendas sobre el Dr. Morales y sus experimentos continuaron asustando a las generaciones futuras.